¿Se recuerda la lectura bíblica que tuvimos esta mañana? Estuvo en Juan capítulo 11 del 1 al 16. ¿Qué historia nos contó esos versículos? ¿Se acuerdan que quién era Lázaro? ¿Hermano de quién era? De María y de Marta, porque son dos hermanas un poquito diferentes en la forma de adorar o de buscar al Señor. A la final Lázaro terminó muriendo según la historia, pero los tres, tanto Lázaro, María y Marta, tenían una bonita historia, una bonita amistad con el Señor Jesús. ¿Es correcto? Sí. María, Marta y Lázaro, ¿vieron que hizo milagros Jesús o no? Sí. Y toda la gente que estaba ahí. Estaban convencidas de quién era Él, ¿verdad? Sabían que era Jesús, sabían que estaba. Ellas creían en Jesús. ¿O no creían en Jesús? Sí. Por eso lo llamaron. Pero hay una perspectiva que es la que quiero tener esta mañana. Pero sin embargo, cuando Jesús llegó 4 días más tarde, 4 días después de la muerte de Lázaro, Marta salió a recibirla y ¿qué le dijo? Vamos a buscar Juan capítulo 11, versículo 21. Y ahí vamos a ver una diferencia en el tema de esta mañana. Marta salió a recibirle al Señor Jesús y le dice en Juan 11, 21. ¿Alguien quiere leerlo? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ok. ¿Qué está diciendo ahí? No está creyendo completamente en todo lo que el Señor le dijo. Ya pasaron varios días. Exactamente. Entonces, pero le crea dudas, porque acuérdense que en la lectura también nos dice el Señor, le dijo, si creyeres, sabes que serás. Pero ella pensaba que era la vida eterna, pensaba que era en otro tiempo, no en ese momento. Entonces, Marta creía en el poder de Jesús porque había visto milagros. Marta sabía que Él podía sanar porque tenía Jesús la autoridad para hacerlo. Pero sin embargo, cuando Jesús le dijo a Marta que su hermano resucitaría, Marta no lo creyó de inmediato. Qué raro. Había visto milagros, había visto todo, eran mejores amigos, y cuando Jesús le dijo que su hermano va a resucitar, Marta no le creyó de inmediato. Marta lo interpretó como una promesa futura, una promesa de que no en este momento, sino la resurrección de la vida eterna. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay una gran diferencia. Ella creía en Jesús, sí, ella creía en Jesús, había visto los milagros, sabía quién era, eran amigos, pero no necesariamente le creyó en ese momento a Jesús, que son dos cosas muy diferentes. Muchas veces en nuestras vidas nos pasa que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creemos que es el Hijo de Dios, porque nos lo dice su palabra, porque nos lo enseñan de esa manera, y creemos que Él murió y resucitó en la cruz. Creemos en eso. Pero la pregunta que tengo es, ¿le creemos lo suficiente como para obedecerle en cada aspecto de nuestras vidas? ¿Le creemos? ¿O solo creemos en Él? ¿Le creemos incluso en la parte económica que hemos hablado? ¿Le creemos que Él va a tener cuidado de nosotros en todo momento? ¿Le creemos que Él es el dueño de nuestro tiempo? ¿Le creemos que Él es el que nos dio nuestros talentos y es el dueño de nuestros talentos, que nos los puede dar a sí mismo y nos los puede quitar? ¿Le creemos? ¿Le creemos que nosotros tenemos o Él nos pide una entrega diaria, una vida de compromiso para Él? ¿Le creemos? Porque no todos estamos teniendo esa vida de compromiso para con Él, porque no todos estamos cumpliendo lo que con Él nos está pidiendo. Entonces, creerle a Jesús es el corazón verdadero de la mayordomía. Porque realmente esta mañana estudiamos y le digo, me encanta cuando el Señor conecta las cosas, cuando pone los temas. Hace mucho tiempo yo decía, Señor, ¿y de dónde voy a sacar 52 prédicas en el año? No me viene a la cabeza, no me viene a la mente cómo hacerlo. Pero el problema no es que, el problema era yo, porque no le estaba creyendo al Señor. Pero el Señor va poniendo qué hay que predicar, qué hay que hablar. Y esta prédica cuando estaba estudiando en la mañana para el estudio bíblico, el estudio dominical, resulta que estuvo completamente conectada. Y digo, ¿cómo el Señor enlaza todo? Y es un libro que ya lo tenemos estudiando hace como 6 meses. Y estamos estudiando también en mayordomía. Entonces,
el corazón de la verdadera mayordomía es creerle a Jesús. No creer nada más en Jesús, es creerle. Y ese creerle a Jesús es actuar en consecuencia, o sea, hacer lo que Él nos está pidiendo. Vamos a orar para empezar este servicio. Señor, en esta mañana y tarde, Señor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, porque queremos creerte a ti en todo momento, porque sabemos que tú eres el dueño de todo. Nosotros solo somos tus administradores, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones para entender este servicio, Señor. Entender que nosotros debemos cuidar de todo lo que tú nos has dado, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das, y que aprendamos a honrarte en todo sentido, Señor, y en todas las cosas que tú nos pidas. Te pedimos que nos enseñes a ser obedientes en cada una de tus palabras, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. El tema de esta mañana es: ¿creemos en Jesús o le creemos a Jesús? ¿Creemos o le creemos? Parece un trabalenguas, ¿verdad? ¿Creemos en Jesús o le creemos a Jesús? Esa pregunta me la hicieron cuando recién me convertí. Yo no sabía, porque estaba recién convertido, no tenía ni 6 meses, 8 meses. Yo hice lo mismo. Claro, yo creo en Jesús, por eso estoy aquí, por eso llegué a la iglesia. Yo creo en Él, porque dice que Él resucitó, Él murió por mis pecados. Yo le creo, yo creo en Jesús. Y ahí me vienen y me dicen, pero tú le crees a Jesús. Entonces, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás llevando una vida de santidad o no la estás llevando una vida de santidad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres un buen mayordomo? ¿Dios te ha dado dones y talentos? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás llevando a cabo? Vamos a ver un poquito cómo está esto. El texto va a ser de Juan 11, 25 al 26. ¿Alguien quiere leerlo? Juan 11, 25, 26. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ok, entonces ¿le creemos a Jesús? Le creemos una parte, le creemos que cuando, como aquí dice en la historia de Marta, Marta le dijo, sí, yo creo, pero cuando en la vida eterna, cuando resucitemos, cuando vayamos al juicio, ahí mi hermano va a resucitar. No le creyó en ese momento que él podía y tenía el poder para levantarlo, como dice la historia de María y Marta. ¿Se acuerdan que también María y Marta tuvieron otro episodio? El afán de Marta, la afanada. Está en Lucas 10, 38 al 42. Les voy a leer para recordar un poquito la historia. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, quería que regañe a su hermana para que no estaba haciendo nada. ¿Qué le respondió Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y realmente muchas veces en este mundo nos afanamos por todo eso. Muchas veces pensamos que no nos va a quedar tiempo, no nos va a alcanzar el dinero, no nos va a pasar, y dejamos de buscar de Dios, y nos alejamos y no le creemos, no creemos esas promesas. Dice que en la Biblia hay algunos, dicen 3.600, otros por ahí están sacando 6.000 promesas que hay en la Biblia, y si vamos leyendo versículos bíblicos, sí, hay muchos versículos que tienen una condición y una promesa, como Romanos 8:28, que me encanta ese. Todo obra bien para los que aman al Señor. Entonces, para los que amamos al Señor, todo nos va a obrar para bien. O el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y los días en esta tierra serán alargados. Y así como eso dice, tenemos, pongámosle un promedio, 4.000 promesas. ¿Las conocemos? ¿Podemos vivirlas? ¿Podemos llamar y decir, sabes qué, yo quiero esta promesa para mi vida? Si no estudiamos y no las conocemos, entonces muchas veces nos afanamos porque queremos y queremos y queremos muchas cosas que Dios no nos lo va a dar. Entonces,
¿Creemos en Jesús o le creemos a Jesús? El primer punto va siendo versículo Juan 3:16, que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos ponemos a pensar, este es el corazón del Evangelio, porque básicamente aquí nos está mostrando tanto el amor que tiene Dios hacia con nosotros, hacia la humanidad, que llevó a su Hijo para entregarlo completamente, para que muera por nuestros pecados y para que nosotros seamos salvos. Hasta allí todo va bien. Creemos que todo eso sucedió, pero ¿le creemos al Señor? ¿Creer en Jesús es fundamental para tener la salvación o no? Es la primera parte. Si no creo en Jesús, no va a tener salvación ni vida eterna. Tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, porque acuérdense que los judíos hasta ahora no creen en la venida de Él. Dicen es otro profeta más. Entonces ellos no creyeron en que Jesús era el Hijo de Dios. El creer en Él, tenemos que creer que Él es el camino para la salvación. Este tipo de fe es necesario para el perdón de nuestros pecados y para tener la vida eterna. Sin embargo, hay una gran diferencia entre creer en Él y creerle a Él. Muchos creyentes hoy en día dicen, yo creo en Dios. Hasta el diablo dicen cree en Dios, ¿verdad? Que tiembla. Amén. Tiene que tener ese bandido de Satanás por ahí. Pero siguen manejando su propio tiempo, siguen manejando su propia vida. ¿Por qué? Si nosotros, el Señor nos está diciendo, ahí tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que discipular, tienes. Pero nosotros manejamos nuestro propio tiempo a nuestra forma, manejamos nuestra vida. Y sabemos que la vida nos la dio para ser buenos administradores nada más y ser obedientes. ¿Qué pasa con los recursos que Él nos da? Muchas veces los desperdiciamos, los despilfarramos, no los administramos de buena manera. En esta mañana cuando estudiábamos, cuando el Señor, el hacendado le da los 5 talentos al uno, los 2 al otro y el 1 al final, ¿qué pasa de esa manera cuando nos da los dones y talentos de nuestras vidas? Muchas veces los desperdiciamos. Escuchamos, hemos visto que les decía, ¿cuánta gente cristiana se salió de las iglesias para cantar en el mundo? ¿Y cómo terminaron sus vidas? Completamente muertas, completamente terminadas. Creer en Jesús es un paso obligado para la salvación, pero creerle a Jesús es cambiar nuestro estilo de vida completamente. Creerle a Jesús es vivir una vida de santidad. Creerle a Jesús es vivir una vida de obediencia. Creerle a Jesús es tener una vida de confianza. Marta dudó que Lázaro iba a ser resucitado inmediatamente. No confió en ese momento. Entonces, creerle a Jesús es vivir una vida de confianza. Siguiente punto. Creerle a Jesús es obedecer aunque no entendamos. Creerle a Jesús es obedecer aunque no lo entendamos. ¿Quién se recuerda el versículo bíblico donde está eso? Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice así, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Se acuerdan de esta pesca milagrosa? ¿Se acuerdan toda la historia? Ya estaban lavando redes, dice la historia. Estaban básicamente ya limpiando, y lavar redes quiere decir, ya, se acabó, no más. Quiero dejar todo limpio. Por ahí tenemos un pescador que nos puede explicar un poquito más, donde ya todo está listo, todo está guardado. Y estaba cansado. Pedro era un pescador toda su vida. Era un profesional de la pesca. Y él sabía que ya no podía pescar más. Y no estaba solo él.
había más gente que también toda su vida habían pescado. Entonces, ¿cómo ponerse a dudar de que ellos no saben hacer su tarea? Que no saben pescar. Ellos sabían pescar. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué le dice aquí? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué hizo aquí? Ser obediente. Aquí fue obediente a la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ocurren resultados muchas veces sobrenaturales. Existen sanidades, existen muchas cosas que pasan alrededor nuestro cuando nosotros somos obedientes. También tenemos aquí Mateo 7:24 que dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, creerle a Jesús es obedecer aunque no entendamos. Aquí también básicamente, si ustedes se recuerdan la historia, habían 3 tipos de personas que pusieron su casa en diferentes lugares. Una la puso sobre la arena, ¿qué pasó? Y otra la hizo de otra manera, y esta persona de Mateo 7:24 la puso sobre la roca. Entonces, volvemos al punto, tenemos que poner en práctica la obediencia que tenemos que tener ante el Señor. Pero seguimos con muchas veces no vamos a entender lo que Él nos está pidiendo que hagamos, o no vamos a entender el por qué nos está pidiendo que hagamos. Yo les he dicho, ha habido veces que yo escuchaba a los pastores que me decían, a última hora me mandó a cambiar el sermón. O a veces platicando conmigo me decía, ya me había mandado las canciones entre semana y a última hora me decía, no sé por qué, pero hay que cambiar, estas tienen que ser. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lleguemos a alguna persona en específico. Cuando a mí me pasó eso, que yo tenía ya el sermón listo un viernes, por ejemplo, ya estaba todo listo, al día sábado amanezco en la cabeza con otra idea y otras cosas y no me dejan inquietar hasta cuando a cambiar completamente todo. Y uno empieza a cambiar las cosas, a poner las ideas y no queda nada. Toca mejor borrar todo y volver a hacer otra vez, porque el Señor nos inquieta de esa manera. Porque el Señor le quiere explicar a alguien. Uno no entiende y dice, no, ya voy a hacer este sermón. No, no es así. Si el Señor nos manda a cambiar las cosas, es porque esa palabra va a ser para alguien de edificación. Entonces, creerle a Jesús es tomar sus palabras como una verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? ¿O qué es un valor absoluto? Que no se va a mover, no tiene modificación, no va a haber ni al lado izquierdo ni al lado derecho, para ningún lado. O sea, es una verdad absoluta, no hay cambio, no hay duda. Creerle a Jesús es tomar sus palabras como una verdad absoluta. Creer en Jesús es actuar conforme a ellas y conforme a su voluntad. Creerle a Jesús es seguir aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Aunque parecen contrarias. No vamos a entender, pero el Señor nos lo pide. En este caso, vemos el ejemplo de Pedro. Él le dijo, hey, Señor, toda la noche he pecado y nada hemos sacado, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y lo hizo. Otras personas, ¿cómo reaccionamos? Decimos, no, yo ya pesqué ya toda la noche, no, yo me voy a dormir. Y no son obedientes. Aquí Pedro hizo lo que tenía que hacer, fue obediente. Recordemos que creerle a Jesús los llevó a obedecer. Porque si no le cree a Jesús, no lo hubiera obedecido. El verdadero mayordomo no solo cree o solo cree que Él es su Señor. El verdadero mayordomo cree en quién es su Señor. El verdadero mayordomo confía en cada palabra que Él da. Acuérdense que nosotros somos siervos aquí, somos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. El verdadero mayordomo no administra los bienes que nos ha dado conforme a nuestra lógica, a nuestra voluntad, sino tenemos que orar antes de hacer las cosas y el Señor va a bendecir. El verdadero mayordomo hace conforme lo que el maestro o el Señor le indica. Entonces les preguntaba esta mañana, ¿qué es un mayordomo? Es el encargado. ¿Perdón? El encargado. ¿Encargado de qué? La obra. De todo. Alguien de Exactamente. De todo. Pero como les decía, ¿y cómo eligió? Nada más hay 50 trabajadores, 100 trabajadores, dijo, tú en el centro, vente para acá. No, ¿verdad? ¿A quién escogió? Alguien de confianza. Ok.
¿Por qué? Porque sabe qué es lo que va a hacer, o cómo va a trabajar, o sabe que a esa persona le va a confiar y le puede confiar todo. Y el Señor ha confiado en nosotros, porque nos hizo mayordomos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos está haciendo mayordomos de todos sus bienes, de todo lo que Él nos ha dado. Y dentro de eso está nuestra salud, está nuestro cuerpo, están nuestros hijos, nuestras familias, las personas que nos ha dado para hablarles, las personas que nos ha dado para compartir la palabra. A nosotros como los pastores nos ha puesto la ley que tenemos que cuidar. Y eso, como les digo, a veces la responsabilidad de un pastor es mucho más grande, porque nos dijo, aquí está, te la entrego. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar de nuestra ley, cuidar de nuestra oveja, de nuestras ovejas. El tercer punto, creer en Jesús nos hace parte de su pueblo. Pero creerle a Jesús nos hace mayordomos fieles. Vamos a Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. ¿Alguien lo quiere leer? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos que el Señor nos diga eso cuando ya estemos arriba? Todos, ¿verdad? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Imagínense que el Señor nos diga eso. Entonces, el buen siervo el buen siervo es fiel hasta la muerte. Él tiene que seguir todo lo que le está acatando las órdenes. ¿Qué pasa? Vamos al ejemplo nuevamente. De la construcción, vamos a la finca, vamos. Si el siervo es hallado infiel, como vemos también hay una historia en donde el siervo es hallado infiel, ¿qué pasa? Lo corren y lo pueden llevar hasta preso. O sea, definitivamente. Entonces, el buen siervo o el buen administrador o el buen mayordomo tiene que ser fiel. Segunda de Corintios 5, 7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Nosotros como creyentes confiamos en las promesas de Dios y en la dirección de Dios. ¿O no es así? Creer en Jesús nos convierte, escuchen bien, creer en Jesús nos convierte en hijos de Dios y parte de la familia celestial. Creer en Jesús. Pero creerle a Jesús nos convierte en siervos fieles. Creerle a Jesús nos convierte en mayordomos que administramos lo que Él pone en nuestras manos. Y como les digo, nuestras familias, nuestros bienes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra gente. Un buen mayordomo no es dueño de nada. ¿Han escuchado que suelen decir mis hijos, mis carros, mis casas, mis propiedades, mi enfermedad, mi? Eso no nos corresponde porque nosotros solo somos administradores. Entonces, un verdadero mayordomo no es dueño de nada, porque reconocemos que todo viene de Dios. El dinero, el tiempo, la familia, la salud, todo lo administramos conforme a lo que Dios nos ha dicho. No lo mueve la lógica o el miedo, sino nos mueve la obediencia. El creyente común dice, esto es mío, esto me pertenece, yo lo hice, yo lo gané, es mi mérito, yo, el creyente común. El mayordomo fiel dice, todo es de Dios y lo administro conforme a su voluntad. Por último, 4. Creerle a Jesús transforma nuestra relación con lo que poseemos. Creerle a Jesús transforma nuestra posesión, nuestra relación con lo que poseemos. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Recordemos que todo lo que tenemos aquí viene siendo temporal. La casa, el carro, la salud, la vida, todo es temporal. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto va a venir por añadidura. El resto, lo que buscamos en Él, lo que nos está pidiendo en Mateo 6:33, es eterno. El resto es temporal. Vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos confiar en todo momento en Él. En todo momento. Él va a guiar nuestro camino. Él va a ser quien nos lleve a buenos pastos, como dice su palabra. Recordemos que ya no pensamos como dueños, sino como administradores. Nuestras decisiones financieras le pertenecen a Él. El uso de nuestro tiempo le pertenece a Él. Y les he dicho, y yo me incluyo, muchas veces perdemos tiempo en las redes sociales. Gloria a Dios por los que no tienen redes sociales y no pierden el tiempo. Y he bajado completamente porque es una pérdida de tiempo estar, y uno se involucra tanto en eso que le llama la atención y lo hacen esos algoritmos tan que le empiezan a mandar una cosa y otra y otra. Y cuando se dio cuenta, perdimos 1 hora, perdimos 2 horas sin darnos cuenta. Ese tiempo podríamos darle al Señor y no lo hacemos. La dirección de nuestros talentos están sujetas a su voluntad. Si no hacemos su voluntad, como les decía, y los dones y talentos son para usarlos en la edificación del cuerpo de Cristo. Si los usamos afuera en otro tipo de cosas, el Señor nos lo va a quitar. Si no usamos esos talentos sujetas a su voluntad. Cuando le creemos a Jesús, vamos a obedecer. La mayordomía nace de la fe en las promesas de Jesús. Entonces, para resumir, les voy a leer una historia que me llamó mucho la atención y tiene hace años. La encontré, la busqué. Puede ser una historia real, como dicen que puede ser una historia para contar, pero es algo que al final me van a decir, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la razón? Como decía por ahí un programa. Se llama La Iglesia, la Cantina y el Rayo. En un pequeño pueblo, una iglesia local llevaba años orando por una situación que inquietaba a toda la congregación. Justo en la esquina, frente al templo, había una cantina que se había convertido en un centro de problemas. Peleas, escándalos, borracheras constantes perturbaban la paz de la comunidad. Preocupados por el impacto de este lugar en las familias y los jóvenes de la zona, el pastor convocó a la congregación a orar con fervor. Durante meses oraron. Semana tras semana pidieron a Dios que interviniera de alguna forma y cerrara aquel lugar de perdición. Los creyentes oraban pidiendo que Dios moviera el corazón del dueño para que cambiara de giro su negocio, o que de ser necesario Dios permitiera que fuera cerrado definitivamente ese lugar. Aquella oración se convirtió en parte central de cada reunión de oración y ayuno de la iglesia. Vayan escuchando bien, porque al final es: cierta noche, después de una intensa tormenta eléctrica, un rayo cayó directamente sobre la cantina. Las llamas consumieron el lugar por completo y el negocio quedó reducido a cenizas. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales. ¿Qué pasó ahí? Se cumplió la oración y la petición. Tal vez de esa no era la forma, pero el Señor lo decidió de esa forma, así que no sabemos. Días después, la sorpresa de la iglesia fue mayor cuando recibieron una notificación legal. El dueño de la cantina había demandado al pastor y a toda su congregación. En su demanda, el propietario aseguraba que las oraciones constantes de la iglesia eran responsables del incendio, pues ellos habían pedido directamente que Dios interviniera. El caso llegó a la corte local. En la audiencia, el abogado de la cantina argumentó que las oraciones de la iglesia provocaron la destrucción del negocio, por lo que los creyentes debían hacerse responsables por los daños. Por su parte, el abogado de la iglesia respondió que la congregación no tenía ninguna responsabilidad, pues sus oraciones eran simplemente expresiones de fe y no se podían considerar como la causa directa de un rayo o de un incendio. El juez, después de escuchar a ambas partes, se reclinó en su asiento, reflexionó por unos segundos y finalmente comentó: aquí tenemos algo realmente curioso. Un dueño de cantina que cree firmemente en el poder de la oración y una congregación entera que parece no creer en sus oraciones puedan tener algún efecto real. ¿Te imaginas? No creían en lo que hacían, en lo que predican. Ellos pasaron meses orando,
por un milagro, por algo que sucediera, y cuando sucedió, ahora los demandan y dicen, hey, ¿qué está pasando? Nosotros no fuimos responsables. Entonces no creían en la oración, básicamente. No creían en la oración. Y creyó el otro. Increíble, ¿verdad? ¿Será cierto? No lo sabemos porque no está comprobado, pero es una buena historia para educar un poquito cómo está. El dueño de la cantina creía en el poder de las oraciones, mientras los creyentes y el pastor definitivamente no lo creían. Ahí Dios hizo doble obra. Uno creyó y a los otros los escuchó. Exactamente. Ahora, entonces, para finalizar, preguntas. ¿Crees en Jesús? Eso es bueno, pero ¿le crees a Jesús? Creer a Jesús determina si eres un simple creyente o un mayordomo fiel. No lo olvidemos de eso. Creerle a Jesús va a determinar si somos un simple creyente o un mayordomo fiel. Él es en quien podemos confiar todas las riquezas eternas. Lo que nos dijo Mateo 6:33. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busquemos cosas terrenales, no busquemos nada más, seamos buenos mayordomos, para que cuando el Señor nos llame, nos diga, bienvenido siervo fiel, buen siervo fiel. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por todo lo que tú has hecho, y te pedimos que nos sigas haciendo mayordomos buenos, mayordomos fieles, Señor, a tu palabra, que podamos cumplir con todo lo que tú nos pides, Señor, que podamos ofrendar correctamente como dice tu palabra, que podamos ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, Señor. Te pedimos que seas tú nada más haciéndonos de eso, poniendo en nuestros corazones. No nos hagas ser necios, Señor, como muchas personas que nos piden cuidarnos, Señor, y no nos cuidamos. Nos piden que tomemos medicina y no queremos tomarla, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de aquellas personas que están pasando por este tipo de enfermedades, ábreles de ese corazón, Señor, para poder ser siervos fieles. Y de acuerdo a tu palabra vamos a encontrar la paz, y vamos a encontrar la salud, y vamos a encontrar todo lo que necesitamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Hijo Jesús.